por Hoy Valencia. Cadena SER. Nos acercamos a las 12:40, estamos en Hoy por Hoy Valencia, en Radio Valencia Cadena SER. Ya os adelantamos al iniciar este programa de hoy, que hoy queríamos hablar de fibromialgia y acercarnos a cuál es la realidad que día a día viven las personas que padecen esta enfermedad, esta patología. Y a tal efecto, para ello está con nosotros en nuestros estudios Esther López Barceló. Y a Jessica antes ha recordado que ha sido diputada en Corts per Esquerra Unida, es historiadora, escritora, y en sus redes sociales es divulgadora de cómo estudia día a día y, por tanto, el día a día los síntomas que padecen las personas con fibromialgia. ¿Qué tal, Esther? Hola. Buenos días y bienvenida. Buenos días, muchas gracias por invitarme para hablar de esto, que me va la vida en ello, la verdad. Ahora nos cuentas. También queremos saludar al doctor Vicente Palop, es especialista en fibromialgia. Doctor Palop, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por contar con nosotros. Claro. Decíamos que es muy importante visibilizar, además puede que incluso algunas mujeres no se encuentran identificadas, Esther, con tu caso, pero mira, hoy precisamente me decías, se me hace muy difícil ir al estudio hoy. Sí. Me encuentro mal. Te he preguntado hoy y me has dicho, bueno, no, es mi día a día. Eso es lo normal. Sí, es lo normal. La fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica, porque muchas veces van asociados y en mi caso yo padezco ambos, yo siempre digo que no es que vaya a brotes, que efectivamente va a brotes, porque hay épocas peores y épocas mejores en general, pero yo siempre digo que va a ratos, porque todos los días siento dolor, todos los días me fatigo realizando un esfuerzo mínimo. Por ejemplo, hoy y hoy, en ambos casos, cuando llevé a mi hijo al colegio, a la vuelta, tuve que ponerme ya con la manta eléctrica en el sofá y tomarme un tramadol, porque es mi posibilidad de rescate, ese calmante, para poder desbloquear mi cuerpo, porque yo de un esfuerzo mínimo, de un esfuerzo diario de ir a la compra, de llevar a mi hijo al cole, etcétera, pues luego requiero de muchísimo tiempo de recuperación. Aparte de que hay muchas veces que el propio, pues por ejemplo, caminar y pasear, que es algo muy positivo, ¿no? Y que es necesario que lo hagamos las pacientes, pues hay veces que estoy paseando y hay un momento en el que hay un clic. O sea, hay un momento que no tiene por qué ser, un día puedo haber caminado un poco más y otro día un poco menos, pero hay un momento en que hay un clic y entonces el cuerpo se me bloquea. Es como si se me anquilosaran todas las articulaciones y me costará muchísimo seguir andando. Afortunadamente, bueno, yo tengo un entorno maravilloso que es mi marido, Ignacio, que si paseo es porque voy con él, o con mi madre que también es enferma de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, con lo cual nos apoyamos mutuamente muchísimo, pero es cierto que yo siempre pienso en que yo lo vivo como una privilegiada, gracias, digamos, a este entorno que me ayuda, me quiere y en ningún caso me culpabiliza, pero pienso en todas esas mujeres que además tienen trabajos precarizados, trabajos físicos y además no tienen la comprensión del entorno, porque es una enfermedad muy difícil de comprender si no la conoces, porque es cierto que no es normal que yo, con 42 años, que me estáis viendo, pues tengo un aspecto más o menos normal, por llevar a mi hijo a 200 metros al colegio, a la vuelta, yo ya vaya caminando como un robot, decimos, ¿no? Porque estoy tan anquilosada que me cuesta llegar a casa. A veces he subido llorando del Consum, porque haber tenido que ir al Consum después de llevar a mi hijo ha sido un esfuerzo excesivo. Estoy hablando de las cosas más livianas. Más sencillas y además quien te conoce, decíamos, has sido diputada y sabemos la vida que has tenido, la presencia, la implicación en muchos movimientos sociales, de trabajar 24/7 pero a una realidad... Incluso de dormir, o sea, de hacer las marchas por la dignidad, de hacer... me acuerdo que hicimos la discapacidad en marcha porque en aquella época no se pagaba a los centros, a los trabajadores de los centros para la discapacidad y me acuerdo que yo dormía con el saco de dormir día tras día haciendo esa marcha, hice las marchas de la dignidad, me encerré con el Parque Alcosa a acompañar en una huelga de hambre 24 horas...
Claro, yo ahora pienso y es que yo no soy la misma persona, pero absolutamente para nada, Jessica, y me cuesta muchísimo verme en aquellos momentos. Si entro a YouTube y veo mis vídeos, yo me veo con una vitalidad, con una potencia, ya sabéis además que me enfadaba mucho, y no soy la misma persona, pero absolutamente para nada. De repente me he quedado sin esa vida, o sea, digamos que hay una vida que tuve que ya no existe y ahora pues he tenido que asumir y que estar conviviendo con esta otra que soy pues muchísimo más limitada. Es el testimonio que nos está dando Esther, y que desde el punto de vista médico, doctor Palop, son síntomas que usted estará perfectamente familiarizado con ellos por los pacientes que trata de fibromialgia, pero que nos interesaría que contara a nuestros siguientes, cuando hablamos de fibromialgia, de qué estamos hablando y cómo se diagnostica. Bueno, yo creo que Esther ha hecho una reflexión muy, muy interesante, ¿no? Sobre todo en el sentido de que es una enfermedad muy, muy invalidante, muy incapacitante y muy mal comprendida a nivel familiar, social y también a nivel del sistema sanitario, ¿no? Y es un síndrome complejo, ¿no? Si bien sus 3 síntomas cardinales son el dolor, la fatiga y el insomnio, la verdad, como un cuadro de hipersensibilidad del sistema nervioso central, pues tiene una repercusión en prácticamente todos los órganos y sentidos, ¿no? Empezando por la cabeza, pues va a producir dolor tensional de cabeza y en muchas ocasiones cuadros de migraña, y podemos ir bajando hasta aparato digestivo o aparato urinario. Nos vamos a encontrar síntomas o signos en todos los órganos y sentidos, ¿no? El diagnóstico, que es la segunda pregunta que me hacíais, es un tema muy, muy complejo, ¿no? Porque aparte de tener que relatar muy bien la clínica y por lo tanto la necesidad de dedicar mucho tiempo al paciente para tipificar muy bien cómo viven esos síntomas, pues hay que descartar el que no esté relacionado con otros problemas de salud, con la toma de medicamentos, con la precipitación conjunta de enfermedades y tomas de medicamento que incrementan el dolor o que empeoran el sueño, ¿no? Y este es el hecho que hace que muchas de las mujeres, pues que tarden, según la bibliografía, más de 6 años en diagnosticarse, ¿no? Y que hay otras muchas, un porcentaje importante, que están diagnosticadas de fibromialgia y no la tienen, ¿no? Es decir, que una cosa y otra hablan en relación a la complejidad que tiene el diagnóstico de esta enfermedad. Complejo, y me llama la atención que decía usted, la incomprensión igual de la familia, del entorno, incluso del sistema sanitario. ¿Hay médicos o profesionales sanitarios que dudan de la existencia de la fibromialgia? Bueno, estoy convencido que Esther nos podría contar su experiencia personal, pero hay publicaciones relativamente recientes que piensan que a nivel de salud mental, que puede ser una somatización, un cuadro de conversión psicológica. Hay muchos médicos que aún relacionan, y cuando hablo muchos médicos, según las publicaciones, tanto internistas como médicos de atención primaria, que alrededor de un 50% no se creen la enfermedad, como si fuera un tema de creencias, y desde luego no es de creencias, sino de conocimientos. Y luego hay otras personas que saben que existe, que se creen, pero que como es tan compleja y encuentran resultados difíciles, positivos de obtener, pues hacen que no les gusten, ¿no? Hay alguna publicación en las que preguntan cuáles son las enfermedades que menos les gustan, y la que se lleva el premio es la enfermedad de fibromialgia. Es decir, nadie quiere pacientes que tengan fibromialgia porque son pacientes complejos. ¿Qué te ha pasado, Esther, que has dicho enseguida? Una pregunta. Sobre todo yo lo he vivido a través de mi madre, que gracias a que la pobre lleva padeciéndolo desde hace más de 30 años, yo ya tenía una comprensión muy grande de lo que significaba y de sus síntomas. Pero mi madre tuvo una autólisis en 2009 precisamente porque su médico de cabecera le dijo que le iba a dar el alta porque ya es que esto ya era muy quejica y que ya tenía que volver a trabajar. Y mi madre volvió a casa e intentó acabar con todo.
Afortunadamente no lo hizo, pero bueno, es que esa es parte de la violencia que sufrimos las pacientes de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, que es la incomprensión y esa violencia institucional de que la persona que te debe cuidar, la persona que te debe comprender y que te debe tranquilizar es la persona que te castiga, que te culpabiliza, ¿no? Porque al final es tu culpa. Si no estás bien para ir a trabajar es porque no estás poniendo tu voluntad, ¿no? Uh-huh. Ese es el problema cuando son unos síntomas que no se ven claramente. A mí a veces siempre decíamos, mi madre y yo, que nos encantaría que nos pusieran una escayola para que, bueno, cuando vamos por la calle, pues la gente nos tratara pues con cuidado, con respeto, nos dejaran sentarnos en el autobús, pero sobre todo los compañeros de trabajo, yo he tenido muchísima suerte porque he tenido compañeros maravillosos que me han apoyado e incluso una compañera que ahora me sustituye es maravillosa, comprensiva y siempre me apoya, pero es duro porque notas el vacío a veces. Notas el vacío en un grupo grande, ¿no? En que, bueno, si no estás yendo al trabajo, pues eres sospechosa más que enferma. Porque te estás escaqueando. De amigos que te dicen, a ver, todos nos quejamos de algo, a todos nos pasa algo, o con peor trabajo y dicen, mira, con tal de escaquearse, exacto. A ver, que a mí también me duele la cabeza. Esa es la incomprensión. Sí, es una incomprensión, no comprenden lo que quiere decir, ¿no? Claro. Y entonces creen que es una cuestión de que tengas voluntad. Yo, por ejemplo, hoy ya os he dicho esta mañana que creía que no iba a poder venir y al final he querido hacerlo precisamente para que también me vierais y contemplarais, ¿no? Pues que yo creo que no tengo una buena cara, que he venido en taxi hasta la puerta casi, porque si no podía venir. Yo ahora tendré que volver a coger otro taxi y me volveré a sentar en mi sofá con mi manta eléctrica. Ese es el lugar en donde paso más horas a lo largo del día y en donde el único lugar, digamos, en el que yo estoy protegida, tranquila y donde puedo descansar, porque eso es lo único que puedo hacer durante muchísimas horas al día, descansar y estar sentada. ¿Y esto tiene algún tratamiento, doctor? ¿Qué tratamiento tiene esta enfermedad? Bueno, es mi doctor, ¿eh? Bueno, no quería haber yo descubierto ahí los temas confidenciales. Bueno, el tratamiento es complejo, ¿no? Primero que nada es hacer un diagnóstico muy, muy completo de la paciente. Bueno, yo diría que antes de eso la relación empática es fundamental, ¿no? El considerar a la paciente, ¿no? como una persona, ¿no? El reconocimiento de la enfermedad, lo que se llama la empatía adjudicativa, que es que aquella paciente que tiene la enfermedad hay que decírselo, ¿no? Porque como una paciente va a hacerle frente a una enfermedad si no sabe que la tiene o si no se la reconoce nadie, esto es muy, muy difícil, ¿no? Y luego un poco lo que se llama la empatía reflexiva, que es aquella situación empática que se produce cuando el paciente se da cuenta que tú tienes una relación de compasión hacia él y entonces sufre una catarsis y se involucra en su propio cuidado, ¿no? El tratamiento es complejo, pero es tan complejo como que un pequeño estudio que nosotros realizamos de 50 pacientes que venían por primera vez a nuestra consulta, el 100% de las pacientes llevaban al menos un medicamento que empeoraba la enfermedad y un 22% llevaban al menos 3 medicamentos que empeoraban la enfermedad. Es decir, que además de todo, de muchas veces están mal diagnosticadas y mal enfocado su diagnóstico y llevan tratamientos incorrectos que empeoran su enfermedad, ¿no? El retirarlos es un primer paso. Es fundamental abordar todos los problemas de salud que tengan estos pacientes, porque si los troceamos, es decir, la hipertensión para el cardiólogo, el riñón para el nefrólogo, el pulmón tal, pues cada uno va a dar un tratamiento diferente que muchas veces va a repercutir de forma negativa sobre la enfermedad. Es decir, hay que tratar todos los problemas que tenga esa paciente por un mismo médico, que lo ideal sería que fuera el médico de familia, que es también el que está más próximo a la familia y a su entorno social y laboral, porque todas esas situaciones de estrés que pueden surgir de esas relaciones laborales y sociales repercuten psicológicamente y por lo tanto físicamente también sobre los pacientes, ¿no? El abordar el tema del sueño es crucial. Una persona que no tiene la enfermedad y que no duerme al día siguiente no va cara adelante, pues estas personas peor porque se incrementa el dolor y
y la fatiga, el ejercicio físico. Fijaros que estoy hablando de temas no farmacológicos, el ejercicio físico muy, muy adecuado a cada una de los pacientes, a las posibilidades que tengan, e ir incrementándolo poco a poco, los cuadros, la terapia de meditación, de mindfulness y relajación es clave, ¿no? Y luego, al final, una cosa que ha hecho referencia a Esther y que es muy importante, que hay que trabajar de alguna forma para mejorar las relaciones interpersonales, ¿no? Porque la propia enfermedad lleva a la paciente al aislamiento y todos sabemos que el estar solo o el sentirse solo empeora el estado de salud de los pacientes, ¿no? Si hemos dicho que las situaciones estresantes empeoran la enfermedad, pues el no poder trabajar, el no poder tener unos ingresos económicos, es decir, que tendríamos que abordar también la enfermedad a nivel social para dar una respuesta a ver qué tipo de trabajo podían realizar estas mujeres, ¿no? Porque la mayor parte de ellas son mujeres y darles una solución, yo creo que desde el punto de vista social. ¿Se sabe por qué afecta más a mujeres que a hombres? Pues bueno, nosotros, yo si quieres te doy mi propia impresión, ¿no? La etiopatogenia no se conoce, cada vez más hace pensar que sea un tema inmunológico y es posible que sea un tema inmunológico en relación con los receptores estrogénicos que tiene la mujer, ¿no? Nosotros hemos visto más de 14.000 mujeres y tendremos unos 40 hombres solo, es decir, que la relación que dicen de 21 mujeres por cada hombre, yo creo que se inclina a una proporción mucho más alta en contra de las mujeres, ¿no? Vicente, perdona, es que voy a hacerte una pregunta que a mí me pareció súper interesante, que te la hice en consulta. Tú me contaste que había esa disparidad de datos entre las mujeres pacientes y los hombres, y sin embargo eso no es igual cuando estamos hablando de incapacidades permanentes, o sea, de las incapacidades que da la Seguridad Social para que no pueda, demostrando que no puedes realizar tu trabajo y que por tanto evidentemente te dan una mayor calidad de vida porque ya no te obligan a tener que trabajar en eso. ¿Cuál era la diferencia entre hombres y mujeres? Sí, es un tema, yo creo, trascendental y que no solo abarca la enfermedad de la fibromialgia, sino que yo creo que marca que es un tema de género y que a nivel sanitario el abordaje de la enfermedad en la mujer siempre se ha dejado un poco de lado y hay publicaciones desde el principio, sobre todo en el tema de la cardiopatía isquémica. No hemos hablado de la inspección médica, pero es otra área de la salud en el cual se le maltrata a la mujer que tiene enfermedad de fibromialgia. Muchas veces la relación que tienen que sufrir las pacientes cuando van a inspección médica, que son tratadas como locas, se les preguntan que por qué no van al psiquiatra o como farsantes de su enfermedad, ¿no? Y la impresión que nosotros tenemos en tantísimos pacientes como hemos visto es que el grado de discapacidad o de incapacidad que se les da a los hombres que tienen estos problemas de salud es más rápido y más alto que el que se les da a las mujeres. Muchas ocasiones a las mujeres les dicen que vuelvan a trabajar, que no tienen nada, ¿no? Esto es así, ¿eh? Esto es así en 2026, ¿no? Que somos unas locas, unas histéricas o exageradas, ¿no? Pero llevado al extremo, ¿no? Con estos casos me llamaba la atención, Esther, porque yo te iba a preguntar cómo empezaste a detectar, ¿no? Pues los primeros síntomas, pero me has hablado del parto o del embarazo. Sí, esta es una conclusión a la que llegamos Vicente Palopillo, porque claro, yo no les sabía dar una explicación, ¿no? A por qué de repente y paulatinamente yo iba encontrándome cada vez más incapacitada para la vida funcional, ¿no? Y entonces todos en mi casa caímos en que, bueno, el primer momento en el que notamos que algo no iba bien fue en el embarazo, al final del embarazo. Es cierto que mi hijo pesó 4 kilos 100 y que entonces al final del embarazo yo creo que cualquiera habría estado en una situación un pelín perjudicada. Por tanto, no sabemos si fue ahí o fue porque se realizó después una cesárea de urgencia, y en la cesárea de urgencia es verdad que por lo que he estado leyendo y por lo que también me comentó Vicente, a veces puede ser un disparador de este tipo de enfermedades. Y entonces
para mí fueron 3 años de no saber lo que tenía. Primero porque mi médica de cabecera de entonces me decía que bueno, que ella también estaba cansada, que también estaba ansiosa y no me hacía resonancias, en fin, una serie de problemas, ¿no?, que hacía que nadie se fijara en lo que yo estaba contando, y al final, después de 3 años, por fin me diagnosticó la reumatóloga de la pública. Pero y esto para terminar, en ese momento que me diagnosticó me dijo que me daba el alta porque ya no sabía nada de fibromialgia y que me fuera a la privada, que allí me iban a tratar mejor. Pues vaya mensaje. Esther, te agradecemos muchísimo el esfuerzo que has hecho por venir a contarnos tu situación. Gracias. Doctor Palop, muchísimas gracias. Gracias también. Gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego, adiós.